El día de hoy vamos a hablarles acerca de la clonación. El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado que tiene la misma composición genética que el original se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran variedad de materiales biológicos, entre ellos están genes, células, moléculas, tejidos e incluso organismos enteros, tales como una oveja, que lo veremos más adelante. Ya teniendo claro que hablamos de una copia idéntica de un organismo a partir de su ADN, se deben tomar en cuenta las siguientes características. En primer lugar, se necesita clonar las células de un producto embrionario, ya que no se puede hacer de un órgano o parte de un clon. Esto si no se cuenta con las células que forman de dicho cuerpo. Como segunda característica, se parte de un organismo que ya esté desarrollado, porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado organismo. Y esto es solo cuando es adulto que se pueden conocer sus características. Por otro lado, se trata de crearlo de una forma asexual, ya que la reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción, por su manera de naturaleza, genera diversidad múltiple. Ahora vamos a llevar un orden de ideas en el cual empezaremos explicando el tipo de clonación artificial. Este tipo de clonación consiste en tomar un embrión de hasta 8 células y generar embriones idénticos que estén preimplantatorios. Hay tres tipos distintos de clonación artificial: la clonación génica, la clonación reproductiva y clonación terapéutica. La clonación génica produce copias de genes o segmentos de ADN. La clonación reproductiva produce copias de animales enteros. La clonación terapéutica produce células madres embrionarias para experimentos que sean dirigidos a crear tejidos para poder reemplazar un tejido que esté o lesionado o afectado. La clonación génica, también conocida como clonación de ADN, es un proceso muy distinto de la clonación reproductiva y terapéutica. La clonación reproductiva y terapéutica comparten muchas de las mismas técnicas, pero aún así se llevan a cabo para distintos fines. Tenemos otro tipo de clonación, que es la clonación en la naturaleza. Esta clonación es la reproducción asexual, también llamada reproducción clonal. Esto es una forma natural de reproducción que se utiliza por numerosas formas de vida, desde que existen, empezando por las bacterias, como tenemos acá un ejemplo de una bacteria llamada Escherichia coli. Bueno, aunque la forma fundamental de reproducción en los eucariontes es la sexual, en la que los descendientes son genéticamente distintos de su progenitor o progenitores, en todos los grupos se recurre frecuentemente a la multiplicación asexual o clonal. Tiene este carácter también la extensión del número de pies de plantas en las llamadas colonias clonales. Algunos ejemplos son el arándano, los avellanos, el pando, entre otros. Ahora vamos a ver una diferencia entre clones de genes y clones de animales. Los investigadores usan rutinariamente técnicas de clonación para producir copias de genes que quieren estudiar. El procedimiento consiste en insertar un gen de un organismo, a menudo que sea denominado ADN exógeno, en el material genético de un portador que esté denominado vector. Algunos ejemplos de vectores incluyen bacterias, células de levaduras, virus o plasmidos, que son pequeños círculos de ADN transportados por bacterias. Una vez que se ha insertado el gen, el vector se pone bajo condiciones de laboratorio que van a promover su multiplicación, lo cual hace que el gen se copie muchas veces. En cuanto a la clonación por animales, en la clonación reproductiva, los investigadores extraen una célula somática madura, tal como una célula de la piel,
de un animal que se desee copiar. Luego transfieren el ADN de la célula somática del animal donante a un óvulo u ovocito al que se le ha extraído su propio núcleo que contiene ADN. Los investigadores pueden incorporar el ADN de la célula somática al óvulo vacío de dos maneras. En el primer método, extraen el núcleo que contiene el ADN de la célula somática con una aguja y lo insertan a un óvulo vacío. En el segundo método, usan una corriente eléctrica para unir la célula somática al entrar al óvulo vacío. Ambos procesos se deja que el óvulo desarrolle para convertirse en un embrión en las primeras etapas en el tubo de ensayo y luego se implantan en el vientre de un animal, una mujer hembra adulta. Al final, la hembra adulta da a luz a un animal que tiene la misma composición genética que el animal que donó la célula somática. A esta cría se le conoce como clon. En los últimos 50 años, los científicos han realizado experimentos de clonación en una gran variedad de animales, usando una diversidad de técnicas. En 1979, los investigadores produjeron los primeros ratones genéticamente idénticos al dividir embriones murinos en el tubo de ensayo, y luego al ser implantados los embriones resultantes en los vientres de unas ratonas adultas. Poco tiempo después, los investigadores produjeron las primeras vacas, ovejas y pollos genéticamente idénticos al transferir el núcleo de una célula que fue tomada de un embrión en las primeras etapas a un óvulo al que se le había quitado su núcleo. Sin embargo, no fue solo hasta 1996 que los investigadores tuvieron éxito en clonar el primer mamífero de una célula somática. Después de 276 intentos, los investigadores escoceses finalmente produjeron a Dolly, el cordero de una célula de la ubre de una oveja de 6 años. 2 años después, los investigadores en Japón clonaron a 8 terneros de una sola vaca, pero solo sobrevivieron 4, además de los ganado, vacuno y ovejas, otros mamíferos que han sido clonados de células somáticas como lo son los gatos, el perro, caballo y ratas. Además, se han clonado un macaco de la India mediante la división de un embrión. Bueno, tenemos el caso de la oveja Dolly. Los datos principales es que su especie era oveja doméstica de raza finlandesa Dorset. El sexo era femenino, la fecha de nacimiento fue el 15 de julio de 1996 y su fecha de muerte fue el 14 de febrero del 2003. En cuanto a su vida, ella fue clonada a partir de células diferenciadas procedentes de glándulas mamarias de una oveja donante, que fueron insertadas a un óvulo uniclado no fecundado. Su nacimiento comprobó que se puede clonar a partir de células no embrionarias o sexuales. Esta fue cruzada con un macho de otra raza, dando 6 crías. En cuanto a su fallecimiento, Dolly desarrollaba artritis, por lo cual es tratada con antiinflamatorios. Hacia el año 2003 es sacrificada debido a las complicaciones de cáncer pulmonar de clase Chassietla, enfermedad propia de ovejas que son causadas por un retrovirus. Se afirma que la edad genética de Dolly era de 6 años, ya que esa era la edad de la oveja donante. Esta afirmación se realiza a base de que Dolly tenía telómeros cortos, y esto pues es un signo propio del envejecimiento. Como otro dato, pues tenemos que el cuerpo de Dolly está disecado en el Museo Real de Escocia, siendo ella un hito en la historia de los organismos que son genéticamente modificados. En el año 2016 se conmemoraron 20 años del nacimiento de la oveja Dolly. La presente infografía es para explicar cómo fue el proceso de clonación. El proceso de clonación por el cual se dio la fecundación de la oveja Dolly, que fue el primer mamífero que fue clonado.
Entonces tenemos una oveja que es la original, que se dio por una transferencia nuclear de unas células somáticas. Es decir, que a ella le cogieron el ADN de otra oveja y fue de una célula somática que está pues en cualquier parte del cuerpo. La célula de la cual extrajeron el material genético estaba en la oveja donante, o sea que las células fueron tomadas de la ubre de una abeja con la información genética del ADN. Estas se cogieron de las células somáticas y le sacaron el núcleo, que es donde está contenido todo el ADN. Bueno, por otro lado tenemos la oveja X, como la vemos acá, que esta vendría siendo la oveja receptora. Entonces a este le cogieron un óvulo que no era fecundado, le sacaron el núcleo a ese óvulo y le pusieron el núcleo que le habían quitado a la célula somática. A este óvulo no fecundado, es decir, que este óvulo de la otra oveja le pusieron el material genético de la oveja donante. Entonces ya tenemos el óvulo que no está fecundado con el material genético. Este sería la implantación en el óvulo de la donante. Entonces este óvulo fue sometido a una descarga eléctrica. Acá lo vemos en el segundo punto. Esto fue sometido a una descarga eléctrica que empezó, o sea, fue la que provocó la división celular del óvulo, que se va a comenzar a dividir. Y en el paso 3, pues tenemos que este óvulo va a ser trasplantado a una oveja que fue la que gestó como tal. O sea, es como un tipo de fertilización. La clonación, por eso, es un tipo de reproducción asexual, porque esta no necesita de las dos células sexuales para poder dar con la reproducción. Ya en el cuarto punto tenemos que Dolly, ya pues se ve el nacimiento de Dolly y fue una copia idéntica a la original. Y fue de 1996 hasta el 2003. Tenemos que tener en cuenta que todavía no se han dado los clones en seres humanos, a pesar de que pues hay varias afirmaciones de gran divulgación. La clonación de seres humanos todavía parece ser ficción. Actualmente pues no hay ninguna prueba científica que alguien haya clonado embriones humanos. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.